Sean todos bienvenidos. Como siempre, bendecimos al Eterno por la vida de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach, la luz del mundo y fundamento de todas las cosas. Y bendito sea el Eterno por la vida de todos y cada uno de ustedes. Como hemos estudiado en nuestras clases, hemos explicado que el Mesías, cuyo nombre verdadero es Yeshua, no Jesús, fue un extraordinario guardador de la ley de Moisés, un Shomer Torah, como le llamamos nosotros, un guardador de la Torah. En nuestra clase, Descubriendo a Jesús, explicamos cómo él fue educado como un judío observante en una familia muy pero muy devota de la fe y aún de la tradición judía. Circuncidado al octavo día, como demanda la Torah de Moisés, siendo rescatado como primogénito, según marca el Pidyon Haben, el rescate del primogénito, observante de la Torah y apasionado de los misterios de las enseñanzas de la misma. Desde muy pequeño pudo discutir temas de la ley de Dios, con los sabios de aquella generación, lo que evidenciaba la manera en la que los hijos de los justos eran educados en aquella época en los temas de Torah. Hay que decir que la costumbre que se tenía en aquella época al respecto de la educación a los hijos era que los hijos iban aprendiendo en las sinagogas, escuchando la Torah y aprendiendo de memoria cada palabra de la misma Torah, desde Bereshit hasta terminar el quinto libro de la Torah, y de la misma forma cada uno de los profetas. Por supuesto, no se tenía acceso a Humash en aquella época como ahora lo tenemos, copias de las escrituras como ahora lo tenemos tan fácil. Por lo tanto, eso requería que los jóvenes, los muchachos tuviesen una educación muy exigente a la hora de aprender Torah. Creo que es muy importante que tengamos presente que definitivamente Yeshua de ningún modo, o Jesús como lo conocen nuestros amigos cristianos, de ningún modo, ni explícitamente, ni por medio de una insinuación, él estuvo en contra de la ley de Moisés. Todo lo contrario, todo lo contrario. Él dijo estas palabras en su lengua nativa: Al tedamo benafejeshem shbaati lejafaer et hatorah mejaneveim lo baati lejafer rak lejarotechem. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino más bien a mostrarles cómo cumplirlos apropiadamente. Basados en estas palabras del maestro, debemos, por tanto, determinar claramente que él nunca estuvo en contra de la ley de Moisés. Él nunca vino para quitar los mandamientos. Sin embargo, mucho tiempo después, muchos de los que se llamaron sus seguidores han llegado a una conclusión totalmente diferente. ¿Cómo fue posible que los círculos religiosos en diferentes épocas de la historia humana luego de la aparición del maestro tuvieran un divorcio de la ley de Moisés cuando el mismo maestro fue enfático? Yo no he venido a abrogar la ley de Moisés, no he venido para anularla, ni os pase por la mente tal idea. Si bien todo esto fue un proceso que llevó a que los creyentes de origen gentil se alejaran de la Sagrada Torah contra toda lógica, este proceso tiene que ser explicado desde varios ángulos. Por supuesto, en esta serie de charlas, de clases que hemos estado compartiendo con ustedes, vamos a estar viendo muchas de esas razones que se han sumado a esta tendencia que poco a poco fue separando a los creyentes entre los gentiles de la comunidad judía netzarita. Una de las causas más complicadas de explicar por la amplitud de temas es precisamente la
incorrecta interpretación y explicación de la teología del apóstol Pablo, conocido como Rab Shaul, el apóstol Pablo. Para nadie es un secreto que las palabras de Rabbi Shaul de Tarso, conocido popularmente como el apóstol Pablo, están repletas de expresiones, de declaraciones, de dictámenes que no son fáciles de entender y que han llevado a que Rab Shaul se ha puesto en dos lugares totalmente opuestos. Como responsable de una teología que separa a judíos y gentiles, como responsable de la creación de una teología cristiana que, según la opinión del mismo cristianismo, separó rotundamente la ley para establecer la gracia, y por el otro lado, la percepción que se tiene en el mundo judío de Pablo es de un judío apóstata que estableció las bases de una nueva religión. Estas percepciones, tanto de un lado como de otro, han sido resultado de que Rab Shaul y sus dichos han sido incomprendidos. Ambas percepciones son equivocadas. Ambas opiniones de Rab Shaul son erradas, por no comprender el nivel de judaísmo que mantenía el gran maestro Rab Shaul, como los mismos escritos lo dicen, que fue él mismo un gran maestro rabino de abolengo, igual que Yeshua, circuncidado al 8º día, con una identidad en la tribu de Benjamín, discípulo del gran rabino Gamaliel, fariseo, perush y celoso de la ley de Moisés. No debemos, por lo tanto, esperar comprender los dichos de Rab Shaul y sus disertaciones de las Escrituras con facilidad. En primera, porque se requiere una cantidad de información alrededor de sus dichos. Y en segunda, porque muchas de esas palabras son dirigidas a diferentes audiencias. Y de acuerdo a la audiencia es la forma en la cual él se expresa. Por lo tanto, al no comprender sus dichos, esto ha causado que se tergiversen interpretando sus palabras fuera de la cultura y de la identidad misma de Rab Shaul. En algunos escritos, el maestro Rab Shaul ha enseñado que se hace como judío a los judíos y como gentil a los gentiles, causando que muchos especulen sobre la conducta del maestro Shaul, haciendo creer que a veces él se hacía pasar como un judío guardando la ley, y cuando estaba con los gentiles era un gentil más, que quebrantaba la ley como los mismos gentiles. Al respecto hay mucho que decir, pero he elegido solo un caso en esta ocasión, esperando poder tener la oportunidad de compartir con ustedes mucho más sobre la teología de Pablo más adelante. Como dijimos, Rab Shaul, circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, dice sus mismos escritos y dichos, fariseo. Rab Shaul se presenta como un fariseo, como un perush, educado formalmente como la tradición farisea marca, la más exigente de su época. Siendo un maestro que adelantó a muchos en su generación, guardaba las tradiciones judías y fariseas más importantes, como también Yeshua lo guardó, como es la resurrección de los muertos. Incluso Rab Shaul habló ampliamente de la resurrección de los muertos, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Rab Shaul habló también de la existencia de los seres espirituales ministradores, que nosotros conocemos como Malachim o ángeles, así como, según la tradición farisea, la utilización de eufemismos para referirse a Hashem HaMeforash, el nombre inefable.
No solamente eso, sino que conforme a la costumbre judía farisea, mantenía la idea de que se debía de transmitir la autoridad para enseñar las escrituras de un maestro previamente, y no solamente para transmitir las escrituras, sino para declarar qué estaba permitido y qué estaba prohibido en la aplicación de los mandamientos en nuevas circunstancias. Atar y desatar. Sin el apropiado conocimiento de la vida y el contexto de Rab Shaul, es muy fácil caer en el error de interpretar las palabras suyas con errores que distanciarán mucho la realidad de lo que él dijo de lo que ahora se enseña de Rab Shaul. Vamos a ver un ejemplo que hemos preparado para ustedes, y quiero aclarar rápidamente que este texto lo ocupamos con una versión típica que van a utilizar en el mundo cristiano, así que después vamos a utilizar la versión netzarita, pero vamos a leer esto para que ustedes lo tengan ahí. Dice Efesios capítulo 2, verso 14. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mashiach. Verso 14, muy importante. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Aquí, por ejemplo, es donde podemos comenzar a tener un problema, porque la mayoría de las personas que no entienden las palabras de Rab Shaul por no tener su conexión con la cultura hebrea y los dichos hebreos de Rab Shaul, la tradición judía, cometen el error de pensar que Rab Shaul se está refiriendo a la ley de Moisés, dando la impresión de que Rab Shaul está diciendo que el mismo Yeshua abolió la ley de Moisés, que son los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esto es muy grave porque el mismo Rab Shaul estaría contradiciendo a Yeshua, quien abiertamente dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Entonces, o Rab Shaul se equivocó, o Yeshua abrogó en secreto la ley contradiciéndose, o tal vez hay otro significado, sentido de los dichos de Pablo que necesitamos analizar. Como dije, la forma típica de entender este texto, aún entendiendo, aún estudiando la lengua griega que se tiene de Efesios, utilizando la palabra de ley, nomos y todo esto, la persona está limitada al momento de entender lo que Rab Shaul está diciendo. ¿Cómo es posible que ahora venga Rab Shaul en nombre de Yeshua abrogando la ley de Moisés, que el mismo Yeshua dijo que no se abrogaría y que la misma no pasaría hasta que toda se cumpliera? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cuál es el significado de los dichos de Pablo en esta ocasión? Miremos con cuidado el verso 15. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Antes de la aparición, de la llegada de inclusive Yeshua, hace más ya de 2000 años, se mantenía la costumbre tradicional en el pueblo judío de que los maestros autorizaran a sus discípulos determinar en un evento emergente y novedoso
qué estaba permitido hacer y qué estaba prohibido hacer. En otras palabras, había un caso nuevo que no estaba estipulado en la ley de Moisés en forma específica, pero basándose en los mandamientos, este evento emergente, los maestros, los rabinos que recibían la semijá, la autoridad, y hasta el día de hoy la reciben, se les autoriza declarar qué está permitido y qué está prohibido ante la nueva situación, dado que no hay un precedente específico en la Sagrada Torá. Veamos un ejemplo. En 1 Corintios, capítulo 11, versos 5 a 16, nos dice lo siguiente. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Eloa. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el eterno, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Todo esto es así, y si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre. Bueno, aquí Rab Shaul toma un tema muy interesante que tiene que ver con un aspecto específico que estaba sucediendo en la comunidad de Corinto. Alrededor de la comunidad de Corinto había una gran cantidad de costumbres, alguna cantidad tremenda de cosas que estaban sucediendo que tenían que ver con homosexualismo, con inmoralidad sexual, con prostitución, con muchas cosas. Y venían precisamente esas costumbres a tener cierta influencia alrededor de la comunidad gentil de Corinto. Y entonces ahí Rab Shaul establece el mandamiento o la halajá de que si la mujer tiene el cabello corto, debe de cubrir su cabeza para hacer sus oraciones. Y que si la mujer tiene el cabello largo, entonces no es necesario que se cubra la cabeza. Este mandamiento que está estableciendo Rab Shaul no existe en la Torá, en los 613 preceptos, sino que es resultado de la interpretación y aplicación de los mandamientos, los 613 preceptos, a un caso en específico en aquel momento. ¿Cuál era ese caso específico? Un tema de inmoralidad sexual, que se tenía que procurar cuidado tahara hamishpajá, la pureza familiar, que se tuviera cuidado del orden, de la autoridad, del esposo, del varón, etc. Cosas de las cuales habla Rab Shaul. Y él establece esta norma para esta comunidad en específico, para este momento en específico, con una razón específica. Y esta norma, que nosotros llamamos halajá, es una ordenanza rabínica, una halajá, que se respalda de un mandamiento que aquellos que han recibido autoridad para atar y desatar, se les permite declarar qué está permitido y qué está prohibido en una circunstancia en la cual no hay un precedente en la misma Torá. Y esto es precisamente de lo que estamos hablando. En estos pasukim, Rab Shaul, por lo tanto, establece una ley para los gentiles, que es la de que la mujer se cubra,
Por supuesto, hoy sabemos que la razón por la cual se estableció esta orden o tradición fue por una necesidad especial en ese momento, en esa generación en específico. De modo que cuando se lee, obviamente estamos tratando con una ley que no proviene de la Torá, como los 613 preceptos, sino de una ley conocida como ley alágica o alajá. Rabí Shaul, como buen judío fariseo, conocía la ley de las alajot, de las leyes prácticas establecidas por los rabinos, por la cual se daba a los rabinos, o se da a los rabinos, la autoridad de la semijá, de la ordenación para atar y desatar, para declarar permitido y prohibido. Asegúrate, Kefa, que lo que prohíbas sea prohibido en los cielos y lo que permitas sea permitido en los cielos, para que entendamos lo que Rabbi Yeshua dijo. Por lo tanto, las alajot o las leyes prácticas son vistos en el judaísmo como la manera en que las autoridades hacen relevante la Sagrada Torá en las nuevas generaciones. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, solo lo vamos a citar rápido, donde los discípulos del Ribi justamente se están encontrando con un evento que no había habido un precedente antes. Ese evento era que una gran cantidad de creyentes de origen gentil estaban viniendo de retorno a su Dios, al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y ante esta realidad y este enorme grupo de gentiles que abandonan la idolatría y se vuelven al Dios de Israel, comienzan a haber ciertos conflictos. Porque detrás de Pablo, de Rab Shaul, que va enseñando acerca de que abandonen la idolatría, se vuelvan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de que tomen la Torá de Moisés, que lleven todo este proceso, detrás de él vienen algunos creyentes judíos de la escuela farisea que eran muy, pero muy radicales, que exigían a los gentiles que se circuncidaran para poder entrar a formar parte del pueblo, de los pactos y de la fe. Y entonces, estos fariseos tenían razón, porque si nosotros miramos atrás en el capítulo 15, 16 de Shemot, de Éxodo, dice la Torá, que si alguien quiere participar de la Pascua, del Pesaj judío, entonces que se circuncide y pasará a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, para formar parte del pueblo de Israel, según lo que había sido ya establecido, era que sencillamente la persona se tenía que circuncidar y venía a ser parte del pueblo de Israel. Y obviamente era obligación, conociera o no conociera, y responsabilidad, conociera o no conociera, guardar los mandamientos que implica entrar en ese pacto del Brit Milá. ¿Qué pasó? Que ante esta situación emergente, los discípulos de nuestro maestro, en su autoridad, basados en el principio de que recibieron esa autoridad de atar y desatar, determinan que los creyentes de origen gentil no se deben de circuncidar para formar parte de la fe. No se deben de circuncidar para formar parte de la fe, sino que se les exija que guarden solamente los mandamientos relacionados a la contaminación con ídolos, idolatría, inmoralidad sexual y leyes de kashrut, las leyes alimenticias. Y dice el mismo texto, a fin de que en cada ciudad hay una sinagoga donde se enseña Moshe cada Shabbat, la ley de Moisés. O sea, la idea era abrir la puerta sin imponerles la circuncisión para que ellos puedan aprender apropiadamente y no se les ponga un yugo que sería muy difícil que cumplieran en el momento en el cual están de retorno a su Dios. Ya si más adelante, voluntariamente y con convicción, desean circuncidarse, será otra cosa. Por otro lado, había el peligro de pensar, y que hasta este día está sucediendo con muchos de nuestros amigos que son mesiánicos, se creía que la circuncisión era necesaria para formar parte de los pactos. Y por lo tanto, cualquiera que no estuviese circuncidado
o quien no esté circuncidado no tienen pactos. Lo que generaba un problema o genera un problema teológico más grande. Y es que inmediatamente cuando la persona piensa eso y pone su mente en esa forma de pensamiento, automáticamente anula la obra y los méritos de Yeshua. Porque ya no se está volviendo a Dios por los méritos de Yeshua, sino se está volviendo a Dios por sus propios méritos en la circuncisión. Por eso es que los discípulos de Yeshua no exigieron a los creyentes de origen gentil que se circuncidaran, porque se corría el peligro de que se pensara que ahora se entraba a los pactos, o más bien que exclusivamente se entraba a los pactos por medio de la circuncisión. Cosa que ni Rab Shaul enseñó, ni los discípulos del maestro enseñaron, sino que se abrió una puerta para que los gentiles pudiesen entrar a formar parte del pueblo sin la obligación de la circuncisión. Esto pareciera ser muy raro, porque no va a faltar alguno de nuestros amigos mesiánicos que diga, pero lo que tú estás enseñando es que ellos están anulando los mandamientos y los mandamientos no se pueden anular y el mandamiento de la circuncisión no puede dejar de ser. Efectivamente, no puede dejar de ser. Para el judío, que tiene sus hijos judíos, será permanente. Pero hay ciertas circunstancias en las cuales los mismos profetas, siervos de Hashem, por la autoridad del Santo bendito sea, ordenaron que momentáneamente un mandamiento se dejara de cumplir para que la vida tuviese precedencia o preferencia. El caso de Eliyahu Hanabí, el caso de varios profetas que pareciera ser que incumplieron mandamientos, pero con el fin de hacer traer a los muchos a la fe, y en ese proceso entonces llevaran su teshuvá, su rectificación y su reconexión con el Eterno. Bajo ese principio, el mismo Ribi y Hashem mismo les entrega esta fórmula a los discípulos del Ribi para que no se les exija a los creyentes de origen gentil ser obligados a circuncidarse para entrar al mundo por venir y a los pactos. Y es por eso que vamos a encontrar a Rab Shaul, que lleva y circuncida a uno de sus discípulos porque es hijo de una mujer judía y por costumbre el hijo de una mujer judía es un judío y tiene la obligación de circuncidarse. Pero no con otro de sus discípulos, quien era un gentil y quien aún estando en Jerusalén no fue obligado a circuncidarse. Todas estas cosas tienen que ser clarificadas para que, por un lado, el mundo cristiano entienda que regresar a las raíces no significa judaizar. Y por otro lado, aquellos que están regresando a las raíces hebreas dejen de estar pensando de forma legalista y aplicando de forma legalista los mandamientos y cometiendo errores que causan que la gente sufra por ignorancia. Por lo tanto, vemos varios casos en los cuales se determinan qué está permitido y qué está prohibido en base a los mandamientos y en base a los principios de la misma Torah. Esto es una costumbre desde la épocas muy antiguas, desde antes de Yeshua, que continuó con el mismo Yeshua cuando él dijo y enseñó varias cosas en base a esa autoridad, también Rab Shaul y hasta el día de hoy cuando los rabinos declaran que está permitido y que está prohibido. Pero vamos a regresar al texto que nos ocupa para que miremos nuevamente en perspectiva estas palabras de Rab Shaul. Efesios 2:14 dice lo siguiente, dice así: pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Mashiach, porque Él mismo es nuestra paz,
quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre y estableciendo la paz. Rab Shaul no estaba hablando de la ley de Moisés, que fue abolida por la carne de Mashiach, el sufrimiento de Mashiach. No estaba hablando de la ley de Moisés, sino él estaba hablando de la halajá, de la ley que la escuela farisea, en específico de la línea de Shammai, había establecido para hacer difícil que los gentiles formaran parte de la fe. En aquella época, inclusive antes de Yeshua, en los días de Hillel y Shammai, Shammai y su escuela establecieron 18 normas para que un gentil viniera a formar parte del pueblo de Israel. Y era toda una cantidad de cosas que se tenía que cumplir, tremendas, y que muy difícilmente un gentil podía cumplir para formar parte del pueblo judío. Hasta el día de hoy, el judaísmo tradicional mantiene esta costumbre. Un gentil que llega con un rabino ortodoxo, no piense que va a llegar a estudiar Torah, no piense que va a llegar a estudiar en la sinagoga, no piense que va a llegar a tomar un lugar importante. Va a tener que llevar todo un proceso en el cual, por ahí, después de un rato largo, a lo mejor se le permite hacer su conversión, a lo mejor. Todo esto era un proceso de acuerdo a la costumbre de Shammai, una de las dos líneas más importantes de la época de Sugot, de los pares, que era Shammai y Hillel, en la cual se establecía todas estas leyes. Se requiere esto, 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 para que un gentil venga a formar parte de la comunidad. Entonces, en la mente de Rab Shaul no estaba la ley de Moisés cuando él dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Él no estaba hablando de la Torah, no estaba hablando de los mandamientos, 613 preceptos, él no estaba hablando de la ley de Moisés. Él estaba hablando de las alajot, de las leyes prácticas que habían sido establecidos por autoridades y que por lo tanto eran legales, que eran operantes y que debían de ser eliminadas por una autoridad mayor para permitirle a los creyentes de origen gentil formar parte de los pactos. Hay que decir que estos requisitos y obligaciones eran totalmente legales. ¿Qué quiere decir legales? Respaldados por el Eterno. Y esa es la razón por la cual tendrían que ser abrogados. Esas tradiciones alágicas en específico, no todas, esas tradiciones. Y esas tradiciones no solamente eran válidas, esas alajot no solamente eran válidas, sino que además, para poderlas anular, tendría que presentarse uno con mayor autoridad para abrogar esa alajá. ¿Cuál alajá? La de los requisitos para que un gentil forme parte de la fe. Ahora, vamos a leer, les voy a leer todo o parte completa de lo que estamos citando. Bueno, estamos en Efesios, capítulo 2, a partir del verso 14, y vamos a leer. Vamos a leer desde el 11, para que tengamos un poquito de claridad. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿a quién está hablando? A Goyim, a gentiles, biológicamente erais llamados incircuncisión, o sea, extranjeros, por la llamada circuncisión, por el pueblo judío, hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vosotros los gentiles, habéis sido hechos cercanos por el alma del Mashiach, porque Él es nuestra paz, la Shalom, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? El pueblo judío y las naciones,
y son vistos dentro de la explicación de Rab Shaul como dos pueblos, como dos grupos, de que ambos pueblos formó una unidad, el pueblo judío y las naciones, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en las ordenanzas contra los gentiles. No la ley de Moisés, sino las alajot en contra de los gentiles que impedían que vinieran a formar parte de los pactos con facilidad. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, firmando la paz y reconciliar con Dios a ambos. ¿A quién? A judíos y a gentiles, en un solo cuerpo por medio del sufrimiento del madero, destruyendo así las enemistades. Y vino y anunció las buenas noticias de Shalom a vosotros que estabais lejos, y Shalom a los que estaban cerca. Y esta fue la enseñanza de Rab Shaul. Y lo mismo vamos a ver cuando leemos Gálatas. Cuando leemos Gálatas y analizamos los dichos de Rab Shaul con mucho cuidado, vamos a encontrar que Rab Shaul nunca estuvo en contra de la ley de Moisés, ni tampoco aparentó ser judío con los judíos y gentil con los gentiles, sino que esas expresiones tienen una razón, motivo y una explicación. Por supuesto, hay varias cosas y temas que se escapan a los alcances de lo que estamos hablando hoy, pero es muy importante que los nuevos creyentes estén bien informados en dos aspectos primordiales, sobre todo cuando vienen a las raíces hebreas. El primero es cuál es el proceso para retornar a su Dios. ¿Cuál es el proceso? Bajo la supervisión de judíos que creen en Yeshua como Mashiach. Y el segundo, la importancia de las halajot y las leyes establecidas por autoridades, cuya finalidad es hacer relevante la ley de Moisés. Lo voy a decir hasta el cansancio porque esto es algo que te vas a encontrar en internet. Muchos grupos mesiánicos que están diciendo que las leyes rabínicas son leyes de hombres, el mismo diálogo o el mismo predicación cristiana que se mantuvo en muchos grupos cristianos en los cuales se decía que no a las palabras de hombre y solamente las palabras de Dios, sin entender que un profeta, que un maestro, que el Mesías, que un representante de Hashem, cuando habla, no habla por sí mismo, sino habla por Hashem. Y por lo tanto, sus palabras no son sus palabras, sino son las palabras del Eterno. Por lo tanto, hay que entender mucho esto. Obviamente, compaginándolo con los diferentes eventos en los cuales el mismo Yeshua discutió con algunos perushim, en los cuales en esos eventos él pues precisamente les reprendía por su aplicación legalista ante establecer leyes alágicas que no eran necesarias, como lavar los utensilios en cierta forma, etcétera, o por ejemplo cuando le reclamó al grupo de fariseos que le dijo: ustedes han anulado la Torá, diciéndole a la gente que lo que puedan prometerle a sus padres lo han prometido como corbán al Mishkan, al templo, y por lo tanto ya no están obligados a honrar al padre y a la madre. Esa forma de aplicación de la halajá se considera una manera no kasher, no apta. Por lo tanto, hay mucho que aprender de esto, pero lo cierto es que cualquier estudiante de raíces hebreas tiene que llegar claro a al entendido de que hay una gran cantidad de costumbres, de tradiciones de nuestro pueblo que se practican y que no van a estar en la Torá, pero porque no estén no significa que sean malos. Por supuesto, tampoco significa que sean buenos, sino va a ser bueno o malo dependiendo de que si están a favor de los mandamientos y de Hashem o en contra del cumplimiento del mandamiento. Y esto, por supuesto, lo
lo tenemos que clarificar en alguna otra ocasión. Por tanto, es muy importante que si tú ves la fiesta de Purim, la fiesta de Hanukkah, si ves a Yeshua tomando una copa de vino en Pesach, de las 4 copas que tradicionalmente se toman, o varias costumbres como las que realizaba Rab Shaul de subir a Jerusalén para celebrar las fiestas, todas estas cosas que fueron tradicionales y de las costumbres de nuestro pueblo y que lo son todavía, se tienen que entender, se tienen que conocer y no se deben de menospreciar, y que de los estudiantes no caigan en el error de pensar que tanto la Torá como la Mishnah Tzarita solamente se interpreta de forma literal, como era el caso de los saduceos, los sadoquim o algunos grupos mesiánicos que el día de hoy andan rondando por ahí. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta toda esta información que nos va a ayudar a tener una mejor concepción de no solamente los dichos de Yeshua, sino de la misma Torah. Ahora pues, leamos el texto según el Código Real, que es muy importante. Lo voy a poner aquí. Ahí está en su pantalla. Que Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo una unidad, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad, y aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en las ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, firmando la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio del sufrimiento del madero, y destruyendo allí las enemistades. Efesios 2, 14 al 16. Es más clara al hablar de que son los mandamientos dados en las ordenanzas contra los gentiles, y evidentemente no se trata de la ley de Moisés, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Evidentemente, esto perfectamente coincide con el contexto natural de Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante, donde se habla de dos pueblos, de dos unidades, que van a ser uno solo, que es Am Israel. Y de hecho, esto siempre se ha creído, desde épocas muy antiguas, que los gentiles vendrían a formar parte de la fe con el pueblo judío, y que el pueblo judío tiene la responsabilidad de ser luz a las naciones, para que las naciones conozcan la luz, la verdad de la Torá, del Mesías y de el Eterno. Por tanto, esto es solo uno de los pasajes que debemos revisar. Pero lo cierto es que sin tener presente la costumbre hebrea que utiliza Rab Shaul para establecer las ordenanzas a los discípulos gentiles y aún para entender sus propias palabras, es muy difícil que un creyente sincero pueda llegar a una conclusión acertada. Y no, Yeshua no abrogó la ley. Y esto no te lo van a decir en la iglesia. Y Pablo no estuvo en contra de la ley. Sin embargo, ¿cuáles son los mandamientos que deben de cumplir los creyentes de origen gentil de entre los 613 preceptos? ¿Cuál es la obligación de un gentil para con la ley de Moisés? Será tema de una próxima clase. Así que no preserven las costumbres que no son de las Escrituras para justificar la postura católica de desechar la sagrada ley de Dios. O dicho de otra manera, en el momento en el que los gentiles se divorciaron de la raíz hebrea y judía, poco a poco se formó la teología, la idea de que la ley era de los judíos y la gracia era de la iglesia, cosa que es totalmente falsa. Así que Hashem, quien es bendito, nos ayude a todos a comprender
apropiadamente los dichos de Rab Shaul, los dichos de Yeshua y la totalidad de las escrituras. Y que el Eterno, quien es bendito, nos ayude no solo a identificarnos con el Maestro, sino a seguir sus pasos, su esencia y su ruach, su neshama esté en nosotros y nos identifiquemos plenamente con él. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido una ocasión muy linda estudiar estos pasajes. Respondemos una pregunta que nos dice ahí Hadasha Domínguez. Dice, ¿la mujer que es madre soltera se debe cubrir el cabello? Sí, sí. En el momento que es deja de ser una señorita, se considera que ya legalmente debería de tener autoridad. Por X razón es soltera, bueno, se debe cubrir si tiene el cabello corto. Según nuestra halajá, si tiene cabello largo más allá de los hombros, no es necesario que se cubra. ¿Y cuándo se va a cubrir? Lo dice Rab Shaul. Cuando nos acercamos a hacer nuestras oraciones, cuando va, por ejemplo, a encender las velas de Shabbat, etc. Ahí es cuando se va a cubrir. ¿De acuerdo? Señoritas, niñas, no se deben de cubrir. No es necesario, porque esto es solamente para las mujeres que han pasado a cambiar de estatus. En el caso de mujeres que han tenido hijos o mujeres casadas, inclusive divorciadas, inclusive viudas. Que el Eterno, quien es bendito, les dé una excelente noche y recuerden, nos vemos en la próxima entrega